Buenos días, tardes o noches, estimado público. Es un gusto estar aquí con ustedes para presentar nuestro informe final de la materia de bioestadística. El trabajo que realizamos se titula Análisis de intervalos QT para atención inmediata a ritmos críticos y representa una contribución modesta pero significativa al entendimiento de un parámetro clínico vital, el intervalo QT. Bueno, aquí tenemos la tabla de contenido que llevará una introducción muy breve, el contexto del problema, desarrollo de toda nuestra investigación que lleva a población y la muestra, base de datos que utilizamos en la que nos basamos para realizar esta investigación, las variables de estudio, análisis descriptivo interferencial con gráficas, obviamente, una discusión y una conclusión acerca de nuestra investigación. Hola, yo soy Antonio, el compañero con el que Cian iba a hacer el trabajo final. Bueno, nuestro trabajo final abarca lo que son las afecciones cardíacas. En este caso sabemos que son las principales causas de mortalidad a nivel nacional e internacional. México, pues al ser uno de los países líderes en obesidad, también es uno de los líderes a nivel internacional de lo que son afecciones cardíacas y pues morbilidad de ese tipo. La prevalencia es alta debido a la mala alimentación, la diabetes, hipertensión, que también en México están en unos niveles muy altos a nivel internacional. El sedentarismo, el consumo de tabaco, alcohol, entre otras cosas, pueden hacer o afectar a que haya problemas cardíacos y más que nada se presenten en cualquier edad. Es clave tratar esos temas para poder disminuir las lesiones cardíacas o que alguien pueda suceder o pasar por una condición de este tipo. Mencionado lo que se explicó en la diapositiva anterior, ahora sí vamos a abarcar lo que es el contexto del problema y de lo que va a abarcar el trabajo final de esta materia, en el cual sabemos que una de las herramientas principales de lo que son los médicos, paramédicos, enfermeros en general del sector salud, vienen siendo los electrocardiogramas, o ECG en sus siglas. El ECG básicamente nos permite ver la actividad eléctrica del corazón. Y pues dentro de los elementos que se ven en las ondas podemos encontrar intervalos. Los intervalos son pequeños segmentos que hay en lo que viene siendo la morfología que tiene el electrocardiograma. Y justamente nuestro trabajo trata de analizar un intervalo que se llama QT, el cual abarca lo que es la despolarización de los ventrículos. Al ser una zona muy grande podemos detectar, o bueno, el médico detecta lo que pueden ser ritmos que pueden ser tratados rápidamente si se puede ver o se detecta algún cambio en ese intervalo. Bueno, nuestro trabajo principalmente va a tratar de analizar estos puntos o esos intervalos para poder compararlos con lo que son un grupo de 10.647 personas que se sometieron a un electrocardiograma para ver cuál es el diagnóstico que tiene, cuál es el ritmo y cuáles son los tiempos o los intervalos que se miran de tiempo y compararlos con todos los demás que tenemos para poder dar una respuesta o poder apoyar al médico con una investigación de decir que se mira un ritmo o se mira posiblemente un ritmo con estos intervalos y este tiempo por el intervalo QT. Entonces, nuestro punto principal de investigación es apoyar al médico, apoyar al paramédico con unas tablas y poder detectar los tiempos que hay, las variaciones de lo que hay del complejo QT, para que ellos puedan dar un diagnóstico más rápido de los ritmos que hay y poder aplicar lo que son los fármacos, el tratamiento médico que se requiera para tratar esta condición médica. La población de nuestra investigación cubre los términos de los ritmos, en los cuales vemos que hay diversos ritmos. Estos dependen según la varianza de los intervalos QT, edad y sexo del paciente. Estos se explicaron a detalle anteriormente, siendo nuestra base de datos de 10.647 personas. Se dividió el contenido en diversas categorías, estas siendo los ritmos, en los cuales se desglosaron de la siguiente manera como podemos ver aquí en esta tabla. Están los diferentes ritmos cuales se tomaron en cuenta y aquí en la parte de datos vemos el número de datos que tenemos de cada una de esos ritmos. En la parte de un lado vemos el significado de abreviación, la cual es una descripción de qué significan cada una de las abreviaciones que tenemos del lado de los ritmos.
La base de datos que En utilizamos nuestra es base muy de amplia y datos significativa. Fue proporcionada por la se lo doctora pasamos. Daniela Plata y contiene registros de 10.647 personas En nuestra sometidas base a de ECG. datos Esto nos se permitió lo realizar pasamos. un análisis robusto, con representatividad tanto en sexo En nuestra como en base de rango de datos edad. Es importante se lo mencionar que la pasamos. población estudiada presentó distintos ritmos cardíacos, lo que enriqueció nuestro En nuestra análisis base al de datos permitir una visión más completa de las se lo variaciones pasamos. en los intervalos QT. Bueno, las variables true que vamos a utilizar en nuestro trabajo venían siendo los intervalos Qt y la corrección del intervalo Qt. Este caso, los dos tipos son cuantitativas porque se maneja en tiempo. El nivel de medición pues sería nominal y ordinaria para cada uno y la unidad de medida que se utiliza para los dos complejos viene siendo milisegundos. Aquí, ese sí lo pueden ver en la parte derecha, de hecho al lado derecho de mi cámara, se puede ver una tablita que realizamos mi compañero y yo, en el cual se ven los ritmos y la correlación o la cantidad de personas que se sometieron y se le encontró ese ritmo. En este caso podemos ver que una bradicardia sinusal, que es cuando el ritmo del corazón está lento pero no se ve una morfología distinta a lo esperado, tenemos una presencia mayor de hombres. Quiere decir que más personas hicieron el estudio o que prevalece más. Eso lo veremos más adelante. Y así se puede ver en la mayoría de los electrocardiogramas o los estudios que se vieron, donde se encuentra la mayoría. Vamos a ver lo que es el análisis descriptivo e inferencial de nuestras dos variables a estudiar, que viene siendo el intervalo Qt y el intervalo Qt corregido. En general, pues voy a explicar primero los dos y luego me voy a detallar en cada uno. En este caso, los valores del Qt tienen una media de 384.15 milisegundos y una desviación de 59.23, mientras que el Qt corregido tiene una media de 434.15 y una desviación de 39.15. La distribución parece tener una moda cercana a la media, lo que sugiere una forma más o menos simétrica. Puede haber valores discrepantes más que nada por el valor de la desviación estándar, pero esto indica que hay una diferencia de condiciones en las que un paciente puede tratar, porque pues bueno, estamos tratando aproximadamente unos 15 a 17 ritmos y pues estamos hablando de una gran cantidad de pacientes que son 10.647. Como les había mencionado, vamos a dividirlo en dos partes, en el cual vamos a ver primero lo que es el complejo QT y el QT corregido. Bueno, en el intervalo QT miramos que hay un rango que varía de 252 milisegundos como mínimo y un máximo de 558 que es el más grande como máximo. La media es de aproximadamente de 380 a 400 milisegundos en pacientes sin patologías. Claro, no vamos a indagar mucho en lo que son las condiciones clínicas, pero sí en lo que se viene siendo la variación de los ritmos. Aquí puede significar en casos como bloqueos, que los vemos en la tabla que anteriormente les mostré, o conducciones con problemas del síndrome del QT largo. El QT largo pues no tiene muchas ciencias cuando hay un tiempo mayor al anatómico o establecido por la parte médica y la dispersión hay una mayor variabilidad con pacientes con arritmias. ¿Qué quiere decir esto? Que de los ritmos más comunes que se pueden encontrar viene siendo las fibrilaciones auriculares o todo lo que tiene que ver con una fibrilación. Y para el QT corregido, vemos un rango de 359 milisegundos como el mínimo y de 564 como milisegundos como valor máximo. Como les digo, el intervalo QT y el QT largo, el QT corregido, perdón, son datos que se toman en cuenta porque uno es anatómico medido únicamente con electrocardiograma y el QT corregido hay una fórmula que más tarde se las explico para que puedan entender por qué hay una variación. La media normalmente es de 400 a 440 milisegundos en pacientes sanos, pero se observan valores elevados como mayor a 450 en mujeres y 470 en los hombres en casos patológicos. Y la dispersión es mayor en pacientes con trastornos de repolarización ventricular o como les había mencionado anteriormente, síndrome del QT largo por efectos de medicamentos. En esta parte del video vamos a ver lo que es la correlación y la regresión de cada una de nuestras variables. Como mencioné al principio del video, nuestras variables a investigar en este trabajo va a ser el intervalo QT y el QT corregido. Y nuestras poblaciones van a ser tres, en las cuales investigamos lo que es la edad, el sexo y el ritmo del paciente. Esta parte del trabajo es especialmente para ver cuál es la relación que tienen nuestras variables con los resultados que se tienen. Por ejemplo,
Vamos a investigar aquí lo que es la relación del complejo Qt corregido y de este lado vemos lo que es el intervalo Qt. Bueno, vamos a empezar con la de aquí arribita, en el cual vemos una linealidad donde se ve una mayor porcentaje de separación, o más bien un poco más segregado, arriba de los 50 años. Si pueden ver en lo que es el eje X, se puede ver que están las edades de 20 en 20. Y justamente en la división de los 50 años se ve un poco más disperso. Esto nos indica que después de los 50 años hay variabilidad más en lo que son los intervalos QT. Claro que se mira o se aprecia una linealidad, pero se puede ver que los valores están más dispersos que debajo de los 50 años. A diferencia de la edad, la relación que hay en el intervalo QT sin ninguna modificación, en el cual justamente igual en el otro, vemos una linealidad hacia mayor de los 50 años, pero después de los 50 años se ve cómo se disparan o se disparcen mucho más que en el QT corregido. Porque el Qt corregido básicamente es una fórmula matemática en la cual podemos nosotros tener un porcentaje más exacto de los tiempos que hay entre R y R, que ese es otro ritmo, otro segmento que se encuentra en el electrocardiograma. Regresando al tema, en el intervalo QT, como les decía, se ve una mayor dispersión, ya que son los datos crudos que sacamos del electrocardiograma. Entonces, aquí podemos decir que sí hay una correlación, aunque por las fórmulas decimos que no hay correlación, es una correlación débil, sí se encuentra lo que es una mayoría de datos en la posición derecha en lo que respecta al aumento de la edad, diciendo que después de los 50 años hay una gran variabilidad desde un QT normal a un QT largo en una persona arriba de los 50 años. Bueno, y finalmente llegamos a la discusión y conclusión de los datos investigados hasta ahora. Bueno, después de todo lo visto anteriormente, podemos asegurar que los ritmos cardíacos en efecto tienen una mayor prevalencia en pacientes arriba de los 50 años, independientemente si es hombre o mujer. Y siendo los mayores ritmos o los que se encuentran sobre arriba de los 50 años son la fibrilación auricular, la bradicardia sinusal y la taquicardia sinusal. Aunque estos ritmos en la mayoría de sus casos no son mortales, se deben de ser tratados con el médico, paramédico o urgenciólogo en el cual nosotros podemos encontrar. Ritmos como la fibrilación auricular se deben atender y, como se comentó, serían fácilmente atendidos por el médico. Pero podemos asegurar de que el ritmo más común que se puede encontrar en pacientes arriba de 50 años, ojo, clínicamente, viene siendo la fibrilación auricular. En este caso nos apoyamos en páginas como el Saber o Mayo Clinic que nos pudieran apoyar a investigar o más bien dar por hecho la conclusión de nuestros datos. Y vemos que en efecto ellos se manejan que uno de los ritmos más comunes en pacientes arriba de 50 años, en este caso ellos lo manejan arriba de 65 años, viene siendo la fibrilación auricular. La cosa es, ¿por qué encontramos esa brecha de 15 años en lo que es la investigación de ellos y la de nosotros? Bueno, puede ser más que nada las limitantes que tuvimos mi compañero y yo. En este caso no contábamos con los datos de si la persona a la cual se le hizo el electrocardiograma era diabética, era hipertensa, fumaba o tomaba. En este caso, pues nos vimos con esa pequeña, este, problema o problemática, pero realmente los datos son concluyentes o son muy parecidos a los que puedes encontrar en una revista que tiene mucho apoyo. Además encontramos o algo que nos llamó la atención, o personalmente a mí, fue que en lo que era la zona de correlación, en lo que era la edad y los intervalos QT y los edad intervalo QT corregido, no se encontraba una correlación positiva fuerte, en la cual nosotros pensábamos que realmente iba una correlación fuerte positiva. En este caso, y como si en los datos podemos concluir aparte de eso, en que tanto un pediátrico, un neonato, un adulto de tercera edad, puede sufrir algún tipo de ritmo cardíaco diferente al normal o al sinusal. Puede ser tanto una taquicardia, una bradicardia, una fibrilación auricular, una taquicardia supraventricular e incluso se puede ver lo que es una taquicardia supraventricular. Y en cualquier edad, eso nos los da gracias a los intervalos de correlación de datos. Este, Como mencioné, pues los problemas que tuvimos en la investigación fue que no tuvimos a lo mejor los falta de los datos personales de la persona, los limitantes de conocimientos porque pues somos estudiantes y seguimos aprendiendo sobre ese tipo y no reconocer limitantes externas. Pero incluso con esos datos en contra, nuestros datos no están muy alejados a investigaciones anteriores y de reconocimiento internacional.
Y bueno, como conclusión podemos llegar a que en esta investigación se ha demostrado de manera concluyente la existencia de diferencias estadísticas significativas en intervalos QT de las tres funciones que vienen siendo los parámetros clave, que son sexo, edad y el ritmo cardíaco. La hipótesis nula valida la premisa de que tanto el sexo, la edad y el ritmo son factores que influyen de manera significativa, en los datos de los intervalos QT y QT corregido. Y esta inversión tiene implicaciones importantes para la práctica clínica, particularmente en la monitorización del paciente y la atención a ritmos cardíacos críticos, que son los médicos, paramédicos y enfermeros, como se estuvo mencionando, pueden reconocer estas variables del intervalo QT y es fundamental para una evaluación más exacta y tomar decisiones para una respuesta más profesional y mejor para el paciente en datos prehospitales, o sea, antes del hospital, intrahospitalaria, que es dentro del hospital, y poshospitalaria, que es cuando mandamos al paciente a hacer sus estudios médicos. Hola. Sí, a Dani Pérez. Bien, Dani. Y pues yo, Hola. Antonio Soberanes. Gracias por escuchar. Sí, a Dani Pérez. Queremos agradecer a la doctora Daniela Plata por brindarnos la base de datos. Esperamos que haya sido de utilidad esta investigación y presentación para ustedes y muchas gracias por su atención. Queremos Sí, agradecer a muchas la gracias, doctora profesora. Daniela Plata por La base de datos brindarnos que nos la base proporcionó de nos ayudó datos. mucho para Esperamos que tener los haya datos sido de exactos. utilidad Se lo agradecemos. esta Y gracias por su investigación y atención. presentación para Bonito día, ustedes tarde, noche, cuando vea y este video. muchas gracias por su atención.